Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Y continuamos con el estudio de las parábolas. Ha sido fascinante para mí profundizar en este estudio para seguir siendo confrontada con la palabra de Dios y seguir teniendo revelaciones de los misterios del reino de Dios. Cerca de un tercio de las enseñanzas de Jesús están en forma de parábolas. Son relatos cortos contados en forma de analogías para ilustrar verdades espirituales. La propia interpretación de Jesús posee aplicación e importancia simbólica y práctica. Y por eso hoy te comparto mi estudio bíblico acerca de la parábola del sembrador. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Mateo 13, del 2 al 9, perdón. Pero más adelante, el propio Jesús explica el significado de la parábola. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Escuchemos estas palabras de Spurgeon, el príncipe del Evangelio, analizando esta parábola. Ahora el predicador del Evangelio es como el sembrador. Él no produce su semilla, su Señor le da su semilla. No sería posible que el hombre produjera la más pequeña semilla que haya germinado jamás sobre la tierra, y mucho menos esa semilla celestial de vida eterna. El ministro va a su Señor en secreto y le pide que le enseñe su verdad, y así llena su cesta con la buena semilla del reino. Lo que el ministro tiene que hacer es salir en el nombre de su Señor y esparcir la verdad preciosa. Si supiera dónde pudiera encontrarse el mejor suelo, tal vez se limitaría a aquel que ha sido preparado por el arado de la convicción. Pero como no conoce los corazones de los hombres, su oficio consiste en predicar el evangelio a toda criatura y tiene que echar un puñado en ese corazón duro allá y otro puñado en este corazón crecido en exceso, que está lleno de afanes y riquezas y placeres de este mundo. Qué hermosa reflexión poética. Debemos entender que el sembrador tiene que confiar el destino de la semilla al cuidado del Señor que se la dio, pues se entiende muy bien que no es responsable de la cosecha. Él es únicamente responsable del cuidado, de la fidelidad y de la integridad con la que esparce la semilla. Estamos hablando, para que se entienda, de mantener la pureza del evangelio. Pero una semilla de cada 4 encuentra un terreno lleno de esperanza. 3 de las 4 porciones esparcidas en lugares malos no producen ningún buen efecto, sino que se pierden y no se volverán a ver, excepto cuando se levanten en juicio en contra de ellos para condenarlos. Esta parábola nos ayuda a responder esta pregunta. ¿Por qué algunas personas se arrepienten y creen en el evangelio mientras que otras lo rechazan? Jesús intencionalmente destaca la falta de influencia del agricultor
sobre el crecimiento de la semilla. Toda la parábola hace la declaración de que en lo que respecta al evangelismo no depende del predicador. Tales externos no son lo que hace crecer la semilla. Hay un error que en la actualidad ha conducido a la noción dañina de que la conducta y el discurso de un predicador deben ser moldeados por el contexto cultural, y con este afán están realmente dispuestos a alterar el mensaje de salvación de Dios para que las iglesias se llenen. Por eso, temas como el pecado, el arrepentimiento, son regularmente desechados para no ofender o alejar a los que no son cristianos. En lugar de hacer al mundo más parecido a la iglesia, tales esfuerzos solo han logrado que la iglesia sea más parecida al mundo. Y este es el mensaje y la enseñanza de Cristo en estas parábolas y de forma paralela en Lucas 8, del 5 al 8. Todo lo que el agricultor puede hacer es sembrar, y todo lo que el predicador puede hacer es proclamar la salvación de alguien que no depende del predicador, sino de la gracia que es en Cristo Jesús. Más bien, habiendo proclamado fielmente el mensaje, estaremos llamados a descansar en la soberanía de Dios, como el granjero en Marcos 4, que duerme toda la noche después de un día de dispersar la semilla. Parábola de la semilla que crece. Jesús continuó: el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que ésta sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola. Primero el tallo, luego la espiga y después el grano, lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. La descripción de Cristo del granjero provee el modelo bíblico para la evangelización. El evangelista debe plantar la semilla del evangelio, sin la cual nadie puede ser salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, del 14 al 17. Entonces debe confiar en Dios, ese sembrador, con los resultados, ya que solo el Espíritu puede dar vida. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Los creyentes son severamente advertidos en las Escrituras en contra de manipular el mensaje. Así lo vemos en Gálatas 1, del 6 al 9. Si un maestro o predicador frustrado observa lo difícil que es su tarea o cuán cerrada parece estar su cultura de evangelizar y comienza a suavizar y a desvirtuar la palabra de Dios, cuidado, sea anatema, porque no hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora les repito: si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Así el sembrador y la semilla son constantes en la parábola de Cristo. La única variable es el suelo. La palabra de Dios, o sea, el mensaje del evangelio en particular, también se prefigura como semilla en Santiago 1, del 18 al 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia,
Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hay un uso de esta misma figura en este conocido pasaje del Antiguo Testamento, Isaías 55:11, que muestra la palabra de Dios siendo esparcida de manera análoga al método del sembrador. Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. El sembrador en esta parábola no se identifica propiamente. Algunos piensan que representa a Cristo mismo, porque cuando Jesús explicó la parábola de la cizaña que ya estudiamos, él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, lo dijo en Mateo 13:37. Pero estas son diferentes parábolas y las figuras del lenguaje no son las mismas según los expertos en teología. Una regla importante a tener en cuenta en la interpretación de las parábolas es no mezclar los detalles. El sembrador es todo aquel que proclama la palabra de Dios, ya sea mediante la predicación, el evangelismo personal, mediante el testimonio personal o de cualquier otra forma. El sembrador es el que esparce la palabra de Dios o el mensaje del evangelio. El mensaje de la parábola tiene que ver con el terreno. No se puede obtener la esencia de esta parábola sin entender que el suelo es la efigie del corazón humano. Y en Lucas 8:12 dice la palabra de Dios que hay una prueba irrefutable de que el suelo de la parábola representa el corazón humano. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. De manera específica, la parábola destaca 4 tipos diferentes de corazones con diversos grados de receptividad. El evangelio será predicado a lo largo del mundo. Algunos lo escucharán y aceptarán y darán frutos. Otros lo escucharán y rechazarán. Algunos lo escucharán y aceptarán por un tiempo y se apartarán. Habrá suelos rocosos, incluso con la correcta presentación del evangelio. Los falsos conversos van a surgir de alguna manera, así que ayudarles no es correcto, no es aceptable. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con un corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan frutos con perseverancia. Lucas 8:15. Por tales razones, otra lección que nos deja Jesús en esta parábola es que debemos examinar cuidadosamente nuestro corazón, que siempre es engañoso por demás. Mateo 13:9 dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Debemos tener el corazón abierto y dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Los oídos humanos captan sonidos, pero hay una audición más profunda que provoca la comprensión espiritual. Si buscamos con sinceridad la voluntad de Dios, si tenemos oídos espirituales, entonces estas parábolas que estamos estudiando darán nuevas perspectivas a nuestra vida cristiana. El sentido del oído no puede ser mejor usado que para oír la palabra de Dios. Examinémonos a la luz de la palabra, para que sepamos qué clase de oyentes somos y cuál es la naturaleza de nuestro corazón. ¿Será que las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahogan la palabra de Dios y por eso no tenemos abundantes frutos? ¿Será que cuando vienen los problemas nos apartamos de la palabra de Dios y los ruidos del mundo nos ensordecen y asfixian? ¿O que cuando la palabra nos confronta la evitamos y no queremos escucharla? ¿O será que estamos como los discípulos de Jesús, que tenían la información pero no comprendían? Jesús se iba a casa de su padre: tengo que morir, y les decía. Me imagino en 3 años con los discípulos cuántas veces Jesús le explicó que iba a regresar con el Padre, pero tenían el entendimiento cegado, la mente entenebrecida. Y cuando lo anuncia realmente le pregunta: ¿a dónde vas? ¿No vas? ¿Nos vas a dejar? Queremos seguirte. Jesús entonces les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Los discípulos estaban turbados, confundidos, faltos de fe. Tenían la información de primera mano, tenían la información de la boca del Señor, mas no la comprendían. Jesús quería consolarlos al decir que se iba para darnos la salvación y la vida eterna. Y ese consuelo no les llegó, no lo entendían en ese momento. Los discípulos se turbaron, se angustiaron. ¿Estaremos igual nosotros que los discípulos de Jesús en ese momento, tan angustiados y turbados con los problemas del mundo, la pandemia, los problemas económicos,
los trabajos, la esclavitud en el mundo para ganar más dinero, para tener más título, más fama, que oímos y no comprendemos la palabra porque es solo información y no revelación del Espíritu Santo. Ustedes que me escuchan y tienen un corazón bueno y recto, retengan la palabra oída para que den frutos con perseverancia. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Segunda de Timoteo 1, del 3 al 14. Y como siempre hago, yo te estoy haciendo la cordial invitación de que si aún no conoces al Señor o has perdido el primer amor, es decir, que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes, porque apareció la rutina y la costumbre, ha sustituido el amor intenso hacia el Señor, pues necesitamos de la reflexión sobre nuestra vida cristiana para rescatar el deleite de ese primer encuentro con Jesús. Y entonces les invito a que hagan conmigo esta oración escritural. Dice la palabra de Dios, y al que a mí viene no le rechazo, Juan 6:37. También dice la palabra, porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo, Romanos 10:13. También dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tras hacer esta oración, podemos asumirnos como hijos de Dios. Pero siempre te digo que le entregues tu mente y tu corazón para que sean transformados bajo el divino amor del Señor. Muchas gracias, bendiciones de lo alto. Será hasta la próxima vez.